Aleluya, bienvenidos cada uno de ustedes, hermanos, aquí en el Centro de Adoración. Aquellos que nos ven en línea también este domingo, le damos la bienvenida en el nombre del Señor. Solamente quiero recalcar el tiempo de oración este martes que iniciamos, la oración en la mañana a las 6:30, antes de que muchos se vayan al trabajo. Queremos, ¿verdad?, reunirnos, todos los que puedan estar con nosotros. Desde ese tiempo hasta el tiempo de la elección, vamos a todos los martes a las 6:30 a juntarnos. Le invitamos a que usted forme parte de ello. Si por alguna razón no puede venir, que tomen tiempo en ese tiempo para orar con nosotros también, pero le animamos a que venga, haga esa decisión de juntarse con nosotros y la iglesia aquí para orar al Señor. Creo que el Señor nos está instando a que es necesario. Hemos llegado a un tiempo en este país donde necesitamos cambios grandes que solamente Dios puede efectuar. Así que le animamos a que venga y esté con nosotros. Vamos esta mañana al libro de Hebreos, el capítulo 11, y también el libro de Segunda de Corintios, capítulo 2, Hebreos 11, Segunda de Corintios, capítulo 2. Hemos estado hablando y esta mañana será el último mensaje en esta serie, ¿verdad? La cosmovisión cristiana. Y esta cosmovisión que nosotros tenemos, la manera que vemos el mundo, dijimos, el cosmos, es una visión de fe. Nosotros hemos sido se nos ha dado la palabra de Dios, y nosotros viendo el mundo como el mundo no se ve a sí mismo, porque Dios nos da la verdad de la realidad. El mundo no acepta muchas veces la realidad de la perspectiva de Dios. La cosmovisión cristiana la rechazan. Pero nosotros, como digo, es una visión de fe, porque nosotros somos gente de fe, que hemos creído en el Dios que nos ha enviado a su Hijo para salvarnos. Y muchas veces nosotros tenemos que ver el mundo como Moisés nos dice aquí en Hebreos capítulo 11 y el verso 27. Dice que él dejó a Egipto, hablando de Moisés, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés no tuvo temor, dijo, de huir de la ira del rey, porque se sostuvo. ¿Y qué fue lo que lo sostuvo? La visión del Dios invisible. O sea que él estaba poniendo su mirada enteramente y completamente en el Dios que es invisible, pero que es el Dios verdadero. Así que nosotros tenemos esa visión, ¿verdad? Vemos las cosas por medio de la perspectiva de Dios. Es una visión de fe. Y a veces nosotros en nuestro caminar tenemos que poner nuestros ojos en aquello que no se puede ver. La Biblia nos habla de eso y dice alguien: ¿cómo podemos poner nuestros ojos en aquello que no se puede ver? No hablando de los ojos físicos que ven el mundo físico, sino en los ojos de nuestra fe. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios que creó no solamente lo visible, sino lo invisible. Y la realidad de lo que nosotros vemos vino de aquello que no vemos. La Biblia dice que esto que podemos ver fue hecho de lo que no se ve. Entonces tenemos una visión de fe, poniendo nuestros ojos en aquello que es invisible. ¿Y por qué quiero decir y empezar aquí? Porque en Cristo nosotros tenemos una herencia que Él nos ha dado a través de su muerte y su resurrección. Ha preparado para nosotros, la Biblia dice, una herencia incomparable. Pero en nuestra experiencia de vivir la vida cotidiana, a veces entramos a un dilema. En nuestra experiencia vital, encontramos en nuestro caminar de fe a veces una paradoja, ¿verdad? Aquello que nos pone perplejos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? En 2 de Corintios capítulo 2, Pablo escribe a la iglesia, una vez más inspirado por el Espíritu Santo, y dice en el capítulo 2 de 2 de Corintios, en el versículo 14, si puede encontrar esa escritura, y lo voy a leer aquí de la nueva traducción viviente, creo que la pusiste, ¿verdad? No te escucho. Nomás dime que sí o no. ¿No? Sí, ok.
Sin embargo, dice aquí, gracias a Dios, porque en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Ahora, la Nueva Versión Internacional lee un poquito diferente porque saca el sentido de lo que Pablo está diciendo en esta frase, que Cristo siempre nos lleva triunfantes. Dice que ahí nos lleva en un desfile victorioso. Y es una frase que los oyentes, los que leían la carta de Pablo podían entender. Porque en ese tiempo, cuando un conquistador conquistaba a una nación o a un país o en la guerra tenía victoria, él traía, el rey que tenía la victoria, tenía un desfile de victoria, un desfile de triunfo. Y eso es a lo que Pablo se refiere aquí, usa esa expresión, que en Cristo nos lleva siempre en este desfile de victoria, en este desfile de triunfo, en este desfile victorioso. Es una procesión donde el rey que había ganado la victoria traía la gente, el despojo, los esclavos que ahora le pertenecían a él, y los llevaba en un desfile, y la gente, ¿verdad?, del pueblo veía el rey en su conquista con todo el botín de la batalla, ¿verdad?, con todo lo que había él traído a causa de haber ganado esa guerra. Bueno, aquí se refiere a Cristo. Nosotros somos los esclavos de él. Él es un buen maestro. No es un tirano, pero Él nos escogió, Él nos salvó. Por eso la Biblia dice que ahora nosotros somos esclavos de Jesucristo, somos siervos de Jesucristo. Y en nosotros, dice Pablo, siempre Cristo nos lleva en este desfile victorioso. O sea que habla de una victoria que ahora tenemos nosotros porque nuestro Rey fue victorioso. Pero note la palabra ahí, gracias a Dios, dijo Pablo, que en Cristo, ¿cuándo? Siempre, dígalo. ¿Cuándo? Siempre. O sea que esa es una realidad. Siempre nos lleva triunfantes. Siempre nos lleva en este desfile de triunfo, porque nosotros hemos heredado la victoria que Cristo ganó sobre todo principado, toda potestad. Y quizás podemos leer esto y ser un poquito quizá dudoso de decir, Pablo está siendo muy idealístico aquí, quizá porque siempre tenemos victoria en Cristo, siempre vamos con Él en ese desfile de victoria, pero no está siendo idealístico, está diciéndonos la verdad en Cristo, porque Él es el victorioso campeón que ha ganado la guerra por nuestras almas. Nosotros siempre nos lleva en victoria. Y por eso dije que la vida a veces cristiana es una paradoja, parece un dilema en nuestra experiencia vital, nuestra experiencia diaria. Porque a veces nos pensamos, bueno, si Cristo es mi Señor y Él es victorioso, ¿por qué entonces me enfrento a estas cosas que a veces me desaniman? Que a veces me siento, ¿verdad?, como que quiero dudar. Por eso Pablo dice, no, gracias a Dios que nosotros en Cristo siempre somos llevados en ese desfile triunfante, dice, y por nosotros esparce por todos lados la fragancia de su conocimiento. Está hablando no de gente religiosa, está hablando de gente convertida, de gente que tiene el Espíritu de Dios y sabe y reconoce lo que Cristo ha hecho por ellos. Así que nosotros tenemos victoria en Cristo. Siempre, dígalo, siempre. Siempre, porque la victoria de Cristo no tiene no se desvanece, no mengua. La victoria de Jesús es una victoria completa y entera y va a continuar hacia la eternidad. Pero aquí en el capítulo 4 de este mismo capítulo, Pablo, escribiendo otra vez más en esta carta a la iglesia en Corinto, les dice esto, versículo 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Porque tenemos este tesoro, o sea, este conocimiento de la gloria de Dios en la faz o en la cara de Jesús. Lo vemos en la victoria que Él nos ha dado. Pero tenemos este tesoro, dice,
Le llama tesoro. ¿En qué? En vasos de barro. Ahora, ¿qué sabemos de vasos de barro? Bueno, son vasos que han sido forjados en el fuego, pero también son vasos frágiles que al tirarlos o caerse pueden quebrarse. Pablo dice, este tesoro Dios lo ha puesto en vasos frágiles, en vasos de barro. ¿Por qué hizo Dios eso? Para que la excelencia del poder de Dios, el poder, sea de Él. Para que la excelencia, la gloria sea de Él y no de nosotros. Dice en el verso 8 que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Ahora va a describir aquí, como le digo, este dilema de nuestra experiencia cotidiana, nuestra experiencia vital. Y Pablo, habiendo sufrido quizá a un extremo que muchos de nosotros no hemos conocido por la persecución que él recibía del Evangelio. Pero acuérdense, acaba de escribir 2 capítulos atrás en la misma carta. Gracias a Dios que siempre nos lleva en este desfile de victoria, en este triunfo. Siempre. ¿Por qué dice siempre? Como digo, no está siendo idealístico, nos está diciendo la verdad en Cristo. Pero ahora nos dice, al mismo tiempo, simultáneamente, vivimos otra experiencia. Esa experiencia dice que a veces estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y aquí Pablo usa esa misma palabra otra vez, llevando en el cuerpo, ¿cuándo? Siempre. Por eso digo, siempre nos lleva en victoria, siempre llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús. Dice, para que también algo suceda al llevar esa muerte, la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y por eso dije que es una paradoja en la cual nosotros nos encontramos en nuestra caminata de fe. Es un dilema en nuestra experiencia vital. Tenemos la victoria en Cristo. En Él nos lleva esa victoria cotidiana, o diariamente, ¿verdad? De nuestra vida cotidiana, declarando tenemos esa victoria. Él, en ese desfile de victoria y triunfo, estamos en Cristo. Pero al mismo tiempo, simultáneamente, estamos en el cuerpo. Y dice, somos atribulados, pero no estamos angustiados. A veces nos encontramos en apuros, dice, pero no nos desesperamos. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados a veces, pero no destruidos. Porque llevamos en este cuerpo, dice, la muerte de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Qué importante esa verdad. ¿Cómo manifiesto yo ese triunfo, esa vida de Jesús? Tiene que haber muerte. También que simultáneamente se encuentra en una vida entregada a Jesucristo. Siempre camino en victoria. Aunque soy derribado, no estoy desamparado. Aunque estoy atribulado, no estoy angustiado, porque en el cuerpo llevo, ¿verdad?, la vida de Jesús y la muerte de Jesús. La muerte de Jesús para que se manifieste la vida de Jesús. ¿Qué está diciendo Pablo aquí de nosotros como siervos del Señor? Vamos a Isaías capítulo 50 y quiero esta mañana a hablar un poquito de lo que el profeta Isaías en el Antiguo Testamento revela acerca de Jesucristo, el Mesías, el siervo de Jehová, como se le denomina ahí en el libro de Isaías. Si usted ha leído el libro de Isaías, va a encontrar esa expresión, el siervo de Jehová. Y aquí en el capítulo 50, empezando el verso 4, Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Aquí está hablando el siervo del Señor. Para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios.
Jehová el Señor me abrió el oído. Yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores, mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Está hablando aquí de Jesús. Acuérdense, ¿quién fue el que le arrancaron la barba? ¿Quién fue el que entregó su cuerpo? ¿Verdad? ¿Quién fue el que le dieron cachetadas en la mejilla? Hablando proféticamente del Mesías, el siervo de Jehová. Pero note que dice aquí, Él me dio lengua de sabios para hablar palabras. Despertó mañana tras mañana mi oído. Y vemos en los evangelios que Jesús se levantaba temprano en la mañana para ir y orar delante del Padre. Y aquí el profeta Isaías está profetizando de lo que este siervo del Señor sería. Porque el Señor, verso 7, me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Y acuérdense que los evangelios hablan de que hubo un tiempo cuando Jesús sabía que tenía que ir a la cruz. Y dice ahí que él puso su rostro como pedernal para dirigirse a Jerusalén. Sabía que tenía que ir ahí. Y aquí está profetizado por el profeta Isaías, verso 8, cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir. Serán comidos por la polilla. Esa es una expresión que se encuentra en el libro de Hebreos, hablando del siervo de Jehová, el Hijo de Dios. Él dice, es por quien dices, todo se envejecerá, pero Él permanecerá para siempre. Todo será cambiado como ropa, dice, de vestir, pero Él seguirá para siempre. Verso 10, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz. O sea, aquí hace la pregunta, es una pregunta. ¿Quién hay entre vosotros? Entre vosotros hablando del pueblo de Dios que teme a Jehová. ¿Y quién ahí entre ese pueblo oye la voz de su siervo? O sea, el siervo de Jehová. ¿Quién es aquel que presta atención a la voz? Pero note que dice, el que anda en tinieblas y carece de luz. O sea, aquí hay una paradoja también, porque nosotros todos hemos experimentado tiempos cuando no tenemos luz. Hemos entrado en pruebas. Hemos encontrado en la vida luchas, dificultades. Y muchas veces vienen a causa de nuestra desobediencia y no sabemos, no tenemos respuesta, no hay luz. ¿Cómo proseguir? Pero aquí no está hablando de aquellos que son desobedientes. Aquí está hablando de aquellos que temen a Jehová, que obedecen o oyen la voz de su siervo. Los que andan en tinieblas y carecen de luz son aquellos que están obedeciendo al Señor, pero se encuentran otra vez más en una paradoja, en un tiempo, ¿verdad?, de dilema. ¿Qué está pasando? Y Pablo lo menciona ahí en 2 de Corintios 4. Estamos perseguidos, somos atribulados y llevamos siempre en nosotros la muerte de Jesús para que la vida de Jesús se manifieste. ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer cuando nos estamos siguiendo al Señor? Cuando nuestro deseo es obedecerle en todo lo que nos dice y llegamos a un lugar en nuestra experiencia donde no hay luz. Podríamos decir que se ha equivocado el Señor. ¿Por qué nos ha llevado hasta este lugar? No, el Señor no se equivoca. Pero vemos en la vida de Jesús esta misma experiencia. Y como digo, todos hemos pasado esos tiempos, pero muchas veces nosotros por desobediencia. Pero cuando estamos siguiendo al Señor con todo nuestro corazón, queremos obedecerle, queremos vivir en el temor del Señor y nos encontramos en este tiempo cuando todas las luces se han apagado. ¿Qué hacemos? Y sabe que una de las grandes evidencias de que una persona conoce al Señor es que teme al Señor. ¿Quién hay entre vosotros que teme al Señor?
Y la verdad que se está expresando aquí en el verso 10 que acabamos de leer es que todos nosotros, como el siervo del Señor, vamos a experimentar lo mismo que este siervo que se profetiza en estos capítulos de Isaías va a experimentar él mismo. Nosotros tendremos la misma experiencia que nuestro Señor, que se le denomina una vez más el siervo de Jehová, tendrá. Aquellos que buscamos conocer más al Señor, aquellos que nos llamamos discípulos de Jesús, aquellos que nos llevamos por el nombre cristianos, tenemos que saber que tenemos un maestro que fue formado en su humanidad. No estoy hablando en su divinidad, pero en su divinidad, en su humanidad. Él está siendo formado para ser el capitán de nuestra salvación, no porque era imperfecto, sino que a cada etapa de su crecimiento Jesús era el perfecto. Cuando nació era el perfecto niño, porque era Dios encarnado. Cuando creció a ser adolescente, él en su crecimiento fue perfeccionado para ser el perfecto adolescente. En su experiencia de la humanidad, al crecer a ser adulto, él creció a ser un adulto en perfección, hasta que fue a la cruz y se dio como sacrificio perfecto. Pero él pasó el proceso de esa madurez que todos nosotros pasamos. Aunque nosotros no somos y llevamos la perfección, pero el mismo patrón que Dios expuso a Jesús, nosotros también tenemos que vivirlo. Y ahí encontramos nosotros la respuesta a esa paradoja, a ese dilema. ¿Cómo pues que tenemos victoria y al mismo tiempo enfrentamos tiempos de obscuridad, donde no sabemos qué está pasando? Pero aún en esos tiempos, Jesús vivió en la victoria de esa perfección que el Padre estaba obrando en él. Sabe que hoy hay muchas ideas acerca de qué es un cristiano, qué es un discípulo. Y yo quiero hacerte esta pregunta esta mañana. Si alguien viene a ti y te dijese o te pregunta, yo sé que tú eres cristiano y yo quisiera hacerte la pregunta, ¿qué necesito yo hacer para ser un seguidor de Cristo? ¿Qué le dirías tú? Me puse a pensar de ello mientras estaba meditando en esto. ¿Qué es ser un cristiano, un seguidor de Cristo? Porque las ideas contemporáneas dejan mucho de qué realmente esperar, ¿verdad? Porque no definen el cristianismo como la Biblia lo define. ¿Qué le dirías tú a una persona? Marcos capítulo 8, vamos ahí, porque leemos aquí en Marcos 8 la respuesta de Jesús. Esta es la respuesta de Jesús a esa pregunta. ¿Qué es lo que yo necesito para ser un seguidor de Cristo? Quizá hoy la gente diría, bueno, pues cómprate una Biblia, lee la Biblia, encuentra una buena iglesia, ve a la iglesia, conéctate con otros cristianos, ¿verdad? Las cosas que los cristianos debemos hacer, ora a Dios. Pero aquí en Marcos 8 vemos los requisitos realmente de lo que Jesús pone para aquellos que quieren ser sus seguidores. En el verso 34 de Marcos 8, dice la Biblia, y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierde, pierde su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Aquí tenemos la respuesta de Jesús. ¿Quieres venir en pos de mí? ¿Qué necesito hacer? Negarte a ti mismo. ¿Qué más? Tomar tu cruz. La cruz, y ellos entendían lo que Jesús estaba diciendo. No nos estaba diciendo, ve a la tienda y cómprate una alhaja de una crucecita y póntela aquí.
No estaba hablando de eso. La cruz era el instrumento donde los criminales condenados eran ejecutados, donde eran puestos a muerte. Así que Jesús les dice: ¿quieres venir en pos de mí? Tienes que negarte a ti mismo y morir a ti mismo para seguirme a mí. Esa respuesta de Jesús no es muy común dada en la iglesia a la gente que busca conocer a Cristo. Porque lo hemos tratado de hacer, ¿verdad?, la expresión de seguir a Cristo algo más aceptable. Pastor, si le decimos eso a la gente se va a desanimar. Claro que sí. Y mucha gente se desanimó cuando Cristo dijo esas palabras. Muchos no lo siguieron. No estamos convencidos de quién eres tú para que nos pidas esto. Pero Jesús nunca menguó en los requisitos de seguirlo a Él. Note que dice: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo. O sea que no se va a tratar de ti, se va a tratar de que tú vas a morir para ti, y si tú quieres salvar tu vida la perderás. Qué tremenda verdad. Y que a veces la pasamos así nada más ligeramente. Tú quieres vivir sin mí, tú quieres vivir sin Cristo, quieres vivir tu vida fuera de Cristo, la perderás, dijo Cristo. Pero si tú pierdes tu vida, si tú te niegas a sí mismo, dice: por mí y por causa del evangelio la salvarás. Y por eso Pablo podía decir: gracias a Dios que Cristo siempre nos lleva en triunfo. Pero también vivimos este dilema, que aunque tenemos la victoria, nos enfrentamos diariamente a la persecución, nos enfrentamos al desprecio, nos enfrentamos a ser derribados a veces y no sabemos por qué. Pero dicen: todo eso llevamos la muerte ¿de quién? De Jesús. Jesús estaba muerto al mundo, al pecado, aquello que era en contra de los propósitos de Dios, su Padre. Y nosotros hemos sido llamados por el Señor a negarnos, a vivir para Él. Y sabe que no hay ningún sustituto para esto. No hay sustituto, viniendo a la iglesia no es un sustituto. Leer la Biblia no es un sustituto. Porque aún aquellos que no siguen al Señor leen la Biblia. Y a veces la leen para tratar de hallar contradicción. Pero nosotros que hemos creído en el Señor, este es lo que Dios requiere de nosotros. Una lealtad extrema, una lealtad completa. Y Jesús dijo: y si no están dispuestos a hacer eso, no puedes ser mi discípulo. Ahora vamos a regresar al capítulo 42. Vamos al libro de Isaías, paró al capítulo 42. Y le dije que en el libro de Isaías se encuentra a través de todo el libro. Usted lo puede leer y le exhorto a que tome tiempo en su tiempo diario de leer a través del libro de Isaías. Es uno de los libros más fabulosos, ungidos que el profeta o que Dios ha ungido a profetas para escribir. Y allí se encuentra lo que los eruditos estudiados de la Biblia le han llamado el canto del siervo. El canto del siervo de Jehová, porque identifica proféticamente al Mesías, a Jesús. Y aquí en el capítulo 4, el versículo 42, en el verso 1 al 4, Isaías 42, dice: he aquí mi siervo, dice el Señor, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Acuérdense que cuando Jesús fue bautizado y salió del agua, en el Nuevo Testamento, los evangelios, dice la Biblia que el Dios Padre habló del cielo y dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Esa palabra se había profetizado aquí en Isaías muchos años antes. Es mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz,
ni hará oír en las calles. O sea, no será una persona que se andará promoviendo por sí mismo. No andará, aquí estoy, vengan todos. No, no alzará su voz proclamándose a sí mismo. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeara. Por medio de la verdad traerá justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo, en tratando a la gente aún caída, aquella caña quebrada o cascada, no la va a romper, ni apagará el pábilo que humeare. O sea, aquel pábilo que ya está nada más apagándose, dice, no lo va a apagar, porque Jesús no vino para juzgar, vino para salvar en su primer venida. A un día Él va a venir en su segunda venida a juzgar, pero aquí está hablando de su venida a la tierra. Él será un Salvador compasivo. No mirará a la gente la caña cascada y no la va a quebrantar. No va a terminarla. No apagará el pábilo que está humeando. Dice, sino que por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Note aquí, no se cansará ni se desmayará. O sea que está aquí hablando del comienzo de una toma de conciencia, que el siervo de Jehová va a enfrentar controversia, va a enfrentar hostilidad y muchas cosas peores. Mi siervo, dice, no se cansará, no se desmayará. O sea que va a haber trabajo y va a haber la tentación, como todos tenemos. Dice, pero no desmayará, no fallará en lo que yo le he mandado. Y por eso Pablo podía decir, en Cristo nosotros tenemos la victoria, porque Él venció en su resurrección. Y ahora que estamos atribulados, no estamos derrotados. Aunque somos derribados, no nos damos vencidos. O sea que ahora estamos viviendo nosotros lo que el Mesías vivió y se habló de Él, enfrentando Cristo, su misión en la tierra como el siervo de Jehová. Habría oportunidades cuando Él se cansaría y se desmayaría, pero Él no se dio a eso. Él no se dio al fracaso de la misión y la obra que el Señor le dio. Y yo le doy gracias a ello, porque por Él somos salvos. Puede decir amén. Así que Jesús no entraría a la gloria en un crucero descansando. Él no entraría, sino que enfrentando angustias inimaginables que habían sido preparadas para que Él las enfrentara. Jesús nos advirtió como sus seguidores en Juan capítulo 15 y verso 18. Nos dijo, si el mundo os aborrece, ¿qué dijo? Sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. O sea que Él ya había pasado ese camino. El siervo de Jehová aquí está siendo profetizado por Isaías. Por eso le dice, este es el canto de Jehová, el siervo de Jehová. Esta es la canción, esto es lo que se ha preparado para que Él tenga en su misión que pasar. Y Jesús les advierte a sus discípulos, si el mundo te aborrece, reconoce, a mí me aborreció primero. Y si a mí me aborreció, tú como mi discípulo, tú como mi seguidor, no escaparemos tampoco. Y luego en el capítulo 49 también se encuentra otra parte de este canto del siervo de Jehová, aquí profetizado por Isaías, en el versículo, empezando el versículo 3 al versículo 6. Isaías 49, 3. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel.
también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Ahora aquí dice pastor, el versículo 3 nos dice que está hablando del siervo, pero dice que es Israel. Sí, Jesús se refiere a Israel, porque Israel fue dada la misión de traer la salvación, el conocimiento de Dios al mundo, pero ellos fallaron. Y aquí nos dicen los teólogos y los eruditos de la Biblia que el siervo de Jehová, y el contexto lo respalda, está hablando del Mesías. Y él toma del nombre de Israel. ¿Por qué? Porque él hizo lo que Israel se le encargó, pero falló en hacerlo. Y Jesús vino como el siervo de Jehová. Y note que aquí dice, el versículo 5, me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, es Israel, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, él, Dios mío, será mi fuerza. Dice, porque poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Ve, eso es lo que Jesús vino a hacer, a llamar el pueblo aquel que Dios había escogido y levantarlo. ¿Para qué? Dice, para que también te di por luz de las naciones. ¿Ves? Ellos deberían haber sido la luz que traía al mundo la verdad de Dios, pero fracasaron. Y Jesús vino como el siervo de Jehová. Lo que Israel había de haber hecho, no lo hicieron. Y ahora Él viene para hacer ¿qué? La luz a las naciones, para traer la verdad de Dios, para que seas para mí, dice, salvación hasta lo postrero de la tierra. Israel falló en hacer lo que Dios le había ordenado. Y a nosotros hoy como la iglesia, Dios nos ha puesto ahora como luz también para el mundo. En Hechos capítulo 13 y verso 46 al 48, Pablo y Bernabé, dice, estaban aquí ministrando y dice, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad, les dije a los judíos, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, dice, nos volvemos ¿a quién? A los gentiles. Verso 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, y aquí Pablo toma esta escritura de Isaías que acabamos de leer, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Está hablando, refiriéndose a la iglesia, a él mismo. Esto habló Dios de nosotros. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ve, Dios vino para sacar de Israel el remanente que acabamos de leer ahí en Isaías 49. Dice aquí que Pablo, el Señor nos puso como luz para los gentiles. Pero acá en el capítulo de 49 de Isaías acabamos de leer que era el Mesías, era Israel. Pero aquí el Señor ahora se refiere a su pueblo, la iglesia, a quien le ha dado la responsabilidad de ¿qué? De ser luz para el mundo perdido. Y en muchas maneras parece que estamos nosotros fracasando en nuestra misión de no llevar la luz, las buenas nuevas a los confines de la tierra, a aquellos que están perdidos en el mundo, porque a nosotros se nos ha cargado esta luz. Jesús la trajo, Jesús vino, Jesús predicó, Jesús llamó a los perdidos al arrepentimiento. Les dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, sígame. Ese es el patrón que tenemos nosotros del siervo de Jehová. Aunque él pasó por todo tipo de desprecio. Ahora vemos en el capítulo 53 de Isaías, sigue el canto del siervo de Jehová, hablando del clímax de su misión en la tierra. Jesús vino no solamente para proclamar la luz a un mundo perdido, vino para predicar la palabra de Dios, las buenas nuevas del evangelio, pero también vino con un propósito único, algo que nosotros no podemos repetir, y es ir a la cruz para llevar el pecado nuestro, el pecado del mundo que Él vino a salvar. Y aquí llega el clímax de este canto del siervo de Jehová, despreciado
y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Dice, sigue por favor. Verso 6. Todos nosotros, ¿qué dice? Nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él este siervo. ¿Se acuerda que empezamos en el capítulo 42? No fallará, no desmayará hasta que haya traído la justicia. Y aquí vemos a Jesús pasando por cosas espantosas, horrorosas, desprecio. Fue despreciado entre los hombres, no lo estimamos. Mas él dice, llevó sobre él el pecado nuestro. Y nosotros como ovejas descarriadas, cada quien por su propio camino se apartó, mas Jehová cargó en él, en este siervo de Jehová, el pecado de todos nosotros. Y aquí vemos que Jehová toma este siervo que ha preparado desde que nació, lo ha perfeccionado a través de un camino de sufrimiento y nunca pecó en contra de Dios para ganar la victoria que ahora nosotros, Cristo nos lleva en esa victoria. Ahora nosotros hemos sido perdonados, tenemos esa victoria, siempre nos lleva en victoria. Yo puedo decir gracias a Dios que tengo victoria, no importa lo que esté enfrentando. Y como dijo Pablo, a veces nos enfrentamos a situaciones de persecución, pero no somos derrotados. A veces somos derribados, pero no nos desesperamos, porque llevamos en nosotros ¿qué? La muerte de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste. Y esa vida que se manifiesta es cuando nosotros llevamos la muerte de Jesús. Por eso Jesús dijo, si tú quieres venir en pos de mí, primero te niegas a ti mismo y lleva la cruz, porque vienes a morir. Y Jesús nos está diciendo algo que Él no hizo. Jesús es el patrón, Él es el siervo de Jehová, del cual todos los otros siervos de Jehová tienen que seguir ese patrón de formación. A veces hay algunos que leen las escrituras aquí que leemos en Isaías 53 y dicen, bueno, Jesús llevó la aflicción, la angustia, Jesús llevó todo el desprecio de los hombres para que nosotros no tuviéramos que llevarlo. No, eso es una mentira. Jesús dijo, el mundo te odiará, pero recuerda que me odió a mí primero. Si eres mi discípulo, vas a seguir en mis pasos. Y aquí a veces leen la escritura y vamos al versículo 11 aquí de Isaías 53, donde sigue diciendo de este siervo, después de entregar su vida y dar su vida por el mundo, el pecado. Dice el versículo 11, y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos, llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. ¿Verdad que sí nos gusta esas partes? Que el Señor me da parte con los grandes. Qué glorioso. Sí, con el más grande que es Jesús me ha dado parte. Me ha dado la victoria que Él ganó. Pero eso no me elimina de que yo camine los pasos que Él tuvo que caminar. Él ganó esta batalla y dice, nos dará parte. Y con los frutos, y con los fuertes repartirá despojos. Eso nos gusta. Ganó la guerra y me va a dar a mí, ¿verdad?, los despojos. Y a veces, como digo, toman la escritura y dicen, tú puedes entrar a una vida más alta, una mejor vida, una vida próspera, una vida que no vas a tener ningún problema. Pero eso no es bíblico. Yo sé que es muy popular, pero no es bíblico, hermano. Y cuando usted escuche gente enseñando eso, huya de eso. Porque esa no fue la experiencia del siervo de Jehová. Y el siervo de Jehová dice, el que me va a seguir a mí va a seguir en mis pasos. Y aquí nos dice que aunque él ganó ese fruto, lo ganó por la muerte. Dice, lo hizo, versículo 12, por cuanto derramó su vida, ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el perdón de muchos.
y orando por los transgresores. Derramó su vida hasta la muerte. Y lo vemos esto en Filipenses 2, donde nos habla de Jesús. Dice que Dios le exaltó hasta lo sumo. ¿Por qué? Porque Él se humilló hasta la muerte en una cruz. Se humilló delante del Padre porque ese fue el camino que Dios le dio. No hay una vida más alta donde eliminamos todo problema. No hay una vida donde llegamos a decir, bueno, ya hemos llegado y ahora tenemos todo lo que el Señor nos dio. No, tenemos todo lo que el Señor nos dio como herencia, pero no lo experimentamos todo aquí. Gracias a Dios que no lo experimentamos todo aquí, porque si no, no tendríamos nada que ver así en la eternidad. Pero en la eternidad tenemos toda la consumación de todo lo que Jesús ganó por nosotros. Pero aquí nosotros tenemos que seguir el patrón, porque hemos sido llamados a ser conforme a la imagen de Jesús. Dios llamó a Jesús a caminar a una madurez hasta llegar a ser el capitán perfecto. No porque era imperfecto, sino que a través de madurar en medio de un mundo caído, nos enseñó a nosotros cómo caminar en este camino, en manera que podemos agradarle a Él siempre. En victoria, pero siempre atribulados, de alguna manera u otra. Y Jesús llegó, escúcheme, empezamos ahí donde dice que el siervo de Jehová, que teme a Jehová, oye su voz y anda en obscuridad. ¿Qué hace? Y aquí vemos nosotros que Jesús llegó a este punto. Llevó el pecado de nosotros y ahí Él enfrentó esa oscuridad. Y todos nosotros en algún tiempo de nuestra vida, y quizá de ahí estás tú en este momento, quizá te encuentras, pastor, quiero servir al Señor, obedecer al Señor, trato de hacer lo que el Señor me dice, pero me encuentro en oscuridad. No debe ser algo que nos sorprenda, porque el Señor nos lleva a través de un camino para perfeccionar nuestra vida. A veces queremos lo más fácil, pero escúcheme, Lucas 6, verso 40, el discípulo, dijo Jesús, no es mayor o superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Y ahí Jesús nos está diciendo, ¿tú quieres seguirme a mí? ¿Vas a aprender de mí? No vas a ser superior a mí, no vas a ser mayor que yo. Si tú quieres seguirme a mí, tendrás que ser perfeccionado y serás como yo soy. En Hebreos capítulo 2 y verso 10, escúcheme, porque conviene que aquel por cuya causa son todas las cosas, hablando de Jesús, y por quien todas las cosas subsisten, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones, el autor de la salvación de ellos. Note, conviene que aquel que vino para salvarnos, que aquel que vino para llevar muchos hijos a la gloria, fuera perfeccionado. ¿Por qué? Por aflicciones, por sufrimientos. Por eso digo, Jesús enfrentó el desprecio, el engaño de los hombres, enfrentó la traición de uno de sus discípulos. Llegó a la cruz, donde vemos unos momentitos lo que declaró ahí en esa cruz. Y a través de todo eso, Él fue perfeccionado. Y por eso le digo, cuando Jesús nació como un niño perfecto, sin pecado. Cuando Él creció como un adolescente, sí era un adolescente como cualquier otra, porque era humano. Pero Él creció y fue perfeccionado. Y cuando era un adolescente, era perfeccionado como adolescente. Era el adolescente más perfeccionado que ha existido. Y cuando creció a ser maduro, un hombre maduro, fue perfeccionado. ¿Por qué? Por lo que pasó, por las aflicciones, por el sufrimiento. ¿Qué quiere decir? ¿Que se convirtió en algo que no era? No, sino que mostró la perfección de su carácter como un hijo de Dios, como un siervo de Dios, y sin pecado vivió su vida, porque era el Salvador. Pero note que porque era Él el Salvador y era Dios en la carne, no eliminó que Él pasara para ser perfeccionado en cada etapa de su crecimiento. Ni tú y yo tampoco
pasaremos por alto eso. Porque Jesús dijo, el que me sigue a mí será como yo, su maestro. Y aquí dice que Dios perfeccionó por aflicciones el autor de nuestra salvación, que es Cristo Jesús. Y luego, aquí en el capítulo 50, vamos a regresar ahí una vez más. La Biblia nos dice que nosotros como discípulos tenemos que caminar en las pisadas de nuestro Maestro. Primera de Pedro 2:21 dice esto. El discípulo será como su Maestro. Y todo aquel que quiere seguir a Cristo, reconozca esto. Va a haber tiempos cuando en tu vida tú estás queriendo seguir al Señor, obedeciéndole, como Él te dice, y llegarás a un lugar donde no habrá luz. ¿Qué haces cuando toda la luz se apaga? En Isaías 50 leímos el versículo 10, pero quiero que lo terminemos de leer. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, ¿qué hace? Confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Por eso Pablo podía decir allí en 2 de Corintios, donde leímos el capítulo 4, nosotros podemos ser perseguidos, decía él, pero no estamos desamparados. Podemos ser derribados, pero no destruidos. Estamos atribulados, pero no angustiados. ¿Por qué? Porque en medio de esa tribulación, en medio de esa angustia, en medio de esa persecución, en medio de ese tiempo cuando nos sentimos derribados, confiamos aún en Jehová. Confiamos aún en Él y nos apoyamos en Él, aún cuando no hay luz. Por eso dice, ¿qué hace el siervo de Jehová cuando no hay luz? En el capítulo de Lucas, y vamos a terminar, vemos el clímax, como dije yo, de el camino del siervo de Jehová, del Señor Jesucristo, cuando va a la cruz, profetizado ahí en Isaías 53, el canto del siervo de Jehová, que él sería despreciado, entregado, desamparado. Y aquí en el capítulo 23 leemos el versículo 44, que cuando era la hora sexta en el calendario, o sea, viéndolo en el reloj, podemos decir judío, no eran las 6, sino las 12. Las 12 de mediodía, en la hora sexta, la hora sexta de la mañana, era el mediodía. Dice, ¿cómo es eso, pastor? Porque acuérdense, en los judíos, su día era de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, terminaba el día. El día no terminaba como nosotros, a medianoche. Por eso dice la Biblia que la mañana y la noche era el día cuando en la creación, en Génesis. Así que a las 6, la hora 6 del día, eran mediodía para nosotros. Lo estamos viendo. Así que en el mediodía, cuando dice hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena, eran las 3 de la tarde, por 3 horas, dice, hubo esta oscuridad. Aunque era una oscuridad física, Jesús está sobre la cruz. Dice el verso 45, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Y entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero antes de que Jesús dijera esto, hermano, antes de que Jesús clamara esto, el Salmo 22 profetiza estas palabras. El Salmo 22 y el verso 1. Empieza el escritor diciendo, Dios mío, ¿por qué me has
desamparado? ¿Por qué estás lejos de mí, salvación, y de las palabras de mi clamor? El siervo de Jehová ha llegado a este punto donde toda la luz se apaga. Y lo vemos en la demostración de la naturaleza. El sol se oscurece. El mediodía, donde debe de estar a lo más fuerte el sol, se oscurece. Y por 3 horas Jesús colgando en la cruz. Acuérdense que el canto del siervo de Jehová empezó en el capítulo 42 de Isaías. El Señor despierta mi oído para oír. El Señor como discípulo, ¿verdad?, me ministra, me habla. Y ahora en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora a veces leemos la palabra así y la pasamos muy ligeramente. Pero en la cruz, Jesús dice estas palabras y dice la Biblia que las grita. Acuérdense que leímos en el capítulo de Isaías, creo que fue el 49, perdón. Jehová será mi ayuda. Jehová es mi salvación. Él me ayudará. Pero las luces se han apagado. Y ahora aparentemente parece como que el Señor duda, pero no. Jesús como siervo de Jehová está pasando un tiempo. Él temió al Padre en todo. Él obedeció al Padre en todo. Y ahora se encuentra como el siervo que no tiene luz. ¿Qué hace? Confíe en el nombre del Señor. Apóyese en su Dios. Y aquí Él dice, ¿por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y cuando digo que de Jesús clamó estas palabras, quiero que entienda, hermano, y que entendamos, no era nada más porque estaba en dolor. De veras llegó una oscuridad, una separación total, donde no había luz, donde Él como hombre, como un ser humano, hace esa pregunta: Señor, ¿por qué? Ha habido tiempo en mis vidas cuando yo he llegado a esos puntos. Y lo único que puedo decirle, Señor, ¿por qué? Y el Señor contestó esa pregunta, ¿por qué?, en la manera que Él respondió después de haberla hecho. Sintió el desamparo de su padre. Sintió esa separación que Él nunca había sentido. Pero en la palabra profética, el siervo que teme a Jehová, que obedece su voz y se encuentra sin luz, confíe, apóyese. Y aquí leemos, donde acabamos de leer aquí en Lucas 23, 46, Jesús clamando a gran voz dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, o sea, murió. Pero note lo último que hizo: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos? ¿Qué debemos como siervos de Jehová, como siervos seguidores de Jesús, hacer cuando nosotros nos encontramos obedeciendo a Dios y Dios nos trae en un tiempo donde apagan todas las luces? ¿Qué hacemos? Pablo dijo: cuando somos perseguidos, cuando somos angustiados, llevamos en nosotros la muerte de Jesús para que la vida de Jesús se manifieste. Y ahí en esos tiempos, cuando me he encontrado, y quizá tú también,
donde la única cosa que podemos hacer es doblar nuestra rodilla y decir: Señor, pero en tus manos me encomiendo. No lo entiendo, no veo. Pero así como Moisés abandonó Egipto y se sostuvo, dijo, mirando al invisible, yo te llamo a que tú pongas tu mirada en Él. Y si en este momento estás en ese tiempo donde no sabes qué hacer, no por desobediencia, sino porque quieres obedecer, temes al Señor. El Hijo de Dios, el siervo, ha sido la plantilla puesta sobre nuestra vida, el patrón, para que tú y yo podamos crecer y ser aquellos siervos que dijimos un día: Señor, yo te seguiré, soy tuyo, ahora y por siempre. He dejado, Señor, atrás mi propia vida. Me niego a mí mismo para obedecerte a ti, para seguirte. Y así como Jesús, haciendo la pregunta, ¿por qué?, que todos hacemos en algún tiempo, terminó diciendo: sin embargo, Señor, entrego en tus manos mi espíritu. Y la Biblia dice que murió, pero resucitó al tercer día. Aleluya. Y ganó esa victoria. Y tomó los despojos. Y ahora Él nos ha dado esa victoria, como hemos leído ahí. Gracias a Dios, que nos lleva siempre en su triunfo. Y aun cuando pasamos por las situaciones donde son difíciles, no es para quejarnos, porque nuestro capitán de la salvación fue perfeccionado a través de ellos. Y ahora, Señor, te seguimos a ti. Y en esta mañana yo te invito, si tú te encuentras en esa situación, apóyate en Dios, entrégale todo en sus manos. Confía en Él. Comprométete a seguirlo, no importa lo que venga. Yo te voy a invitar esta mañana que vengas aquí al altar conmigo, si ese eres tú, y le digas: Señor, aún en las situaciones cuando no entiendo y me encuentro, o aquí, Señor, estoy en esta situación, yo quiero seguirte. Gracias por mostrarme a través de tu vida. Pasa aquí, vamos a orar unos momentitos antes de despedirnos. El discípulo será como su maestro. Y dile ahí al Señor, al doblar tu rodilla: Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por el capitán de mi salvación, que pasó esto que tú dijiste, Señor, que vendría en su vida. Y lo hizo no porque Él lo merecía, sino porque Él es el capitán de nuestra salvación, perfeccionado a través de los sufrimientos y las aflicciones. Señor, mira la vida de cada uno de nosotros. Y aquí delante de ti, sobre este altar, ponemos nuestra vida. Perdónanos, Señor, si nos hemos quejado. Perdónanos, Señor, si no hemos tomado seriamente el cargo que tú nos has dado. Tú viniste y cumpliste lo que aquel pueblo que escogiste tú hace muchos años atrás fallaron en hacer. Permítenos, Señor, llevar adelante esa luz, no fracasar como lo hicieron ellos. Padre, gracias que aún en medio de aflicción, pruebas, luchas, aun cuando no haya luz, gracias por enseñarnos. Gracias por enseñarnos que nosotros como discípulos tendremos que pasar
y vivir en esos mismos pasos en los que tú viviste. El desprecio, tú nos dijiste, si el mundo los odia, sepan que a mí me odió primero. Recuérdanos, Señor, cuando estemos débiles. Ayúdanos para hacerte luz. Que no vivamos nuestra vida malgastada porque rehusamos seguir en esos pasos. Ayúdanos, Señor, para hablar y declarar tu verdad. Para decirle a aquellos, Señor, que todo el que quiere venir en pos de ti tendrá que morir a sí mismo para encontrar esa vida que solo en ti encontramos. Tú dijiste que el que se avergonzare de mis palabras, tú te avergonzarías de nosotros. Por lo tanto, ayúdanos para no avergonzarnos de decir la verdad a todo aquel que tú nos llevas a hablar. Te doy gracias, Señor, dile, por el capitán de mi salvación, Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor. Hazme como tú. Y ahora, Señor, que sé lo que significa eso, hazme más como tú. Ayúdame para que la vida de Jesús se manifieste en este cuerpo mortal. Y mientras yo esté aquí sobre la tierra, sea la luz para ti, mi Dios. Gracias, porque nos has dado ya la victoria. Ya la tenemos. Tú la ganaste. Gracias, Señor, que podemos vivir en esa victoria y en esa vida. Llévanos, Señor, para hacer luz a un mundo en oscuridad. Te pido esto en el nombre glorioso de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén, Señor. Dele gracias. Dele gracias ahí donde está. Gracias, Jesús.